estudios, bastantes ramas. Entonces sí es una ciencia como tal bastante amplia. Pero gran parte de esta recae en esta parte, la oceanografía física de cierta manera. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es cómo se mueven las masas oceánicas, qué hace que se muevan, ¿sí? Por ejemplo, las olas o las dichosas corrientes, o por qué sube la marea. Y eso contribuye a nivel global a un equilibrio, ¿sí? De cierta manera, biológico, ecológico, y por ende, pues también ayuda hasta cierto punto a transportar, se han dado caso, nutrientes y también calor. ¿Sí? Entonces, el mar es como tal una fuente sumamente importante. Entonces, hay que conocerlo por lo menos de la forma más básica posible. ¿Mm? Entonces, principalmente los movimientos de los océanos como tal, que ya muchos hemos estado escuchando y viendo cuando van a la playa o en la noche o por ahí películas, etcétera. Pues como pueden observar ahí en parte de esos párrafos, pues los principales movimientos de los océanos, como habíamos comentado ahorita, pues tiene que ver con la marea, las corrientes marinas y las olas. Uh-huh. Entonces, esos tres principales movimientos otorgan un sinfín de fenómenos, procesos, transportes de nutrientes, como les había comentado, biología marina, seres vivos y también, sobre todo, pues parte de la temperatura a nivel global. Uh-huh. Y tiene que ver mucho también, pues, con otra pequeña, por así decirlo, con otro pequeño componente químico que todos conocemos, que tiene que ver con la salinidad de ¿no? Entonces, estos movimientos son esenciales para entender la dinámica oceánica, prácticamente. ¿Para qué sirve? ¿Cómo se puede quizás aplicar? ¿Y en qué me puede ayudar? Uh-huh. Entonces, tiene mucho que ver, en gran parte, con esa acción gravitacional como ahí se maneja entre principalmente los astros principales que nos rodean, ¿no? Sol y la Luna. En cuestión de corrientes marinas, pues tiene que ver por el movimiento también de rotación de la Tierra en combinación con la atmósfera. Y en este caso tiene que ver con vientos. Y por ahí vamos a escuchar ahorita más tarde, un movimiento o una aceleración muy importante debido a esa rotación de la Tierra. Algo que vamos a ver más adelante llamado Coriolis. Y es responsable de muchos procesos en la Tierra, ¿sí? Principalmente. Entonces, vinculado a la acción gravitacional y a la rotación de la Tierra, se pueden dar todos estos procesos en los océanos. Sube, baja la marea, se mueven las corrientes marinas. Obviamente depende de la densidad del mar y tiene que ver con esa cantidad de salinidad, ¿sí? A diversas profundidades. Por lo tanto, cambia la temperatura y puede transportar algunas cosas por allí. Uh-huh. Entonces, ahí como podemos observar, esos son los principales movimientos del océano. Uh-huh. Por la acción gravitacional principalmente, las corrientes marinas por vientos y rotación de la Tierra, y vinculadas a ellos las olas. ¿Sí? Y no todas las olas se vinculan a esto, o sea, a la acción de vientos, sino también por ahí que ya habíamos platicado las veces anteriores relacionadas con el dichoso tsunami. Así que más adelante vamos a ver unas simulaciones. Se van muy bien. Es en MATLAB para que vean cómo se aprecia esto. ¿Sí? Entonces, vamos empezando por esto. Los principales movimientos marinos, o tiene que ver con los movimientos en el océano, tiene que ver con la acción gravitacional Luna-Sol, y eso pasa a diario y a toda hora, sea no solamente en el océano, sino también en el continente. Son mareas terrestres, por así decirlo, porque obviamente el Sol y la Luna están allí. Entonces, por lo tanto, no se siente, obviamente no lo sentimos, pero el continente, así en general,
por donde pasa esta acción, mínimo puede levantarse algunos centímetros diario, porque diario pasa. ¿Mm? Entonces, bueno, un poquito ya más adentrarnos a las partes de cada uno, ¿no? Pues para empezar, el mecanismo de la marea, pues tiene que ver con la acción gravitacional de estos astros. ¿Sí? Entonces, por esa razón tiene hasta cierto punto como un horario en específico, debido, obviamente, al movimiento de traslación que tiene la Luna, con respecto también a la Tierra y vinculado al Sol. Entonces, por eso en ciertos horarios en costas, en algunos lugares, pues ya conocen cuándo sube la marea, cuándo baja, cuándo dominan algunas de ellas, ¿sí? Debido, pues para tener ahí algún conocimiento y para evitar algunos problemas vinculados a ello, ¿no? Y depende también mucho de las latitudes en donde se encuentre, ¿sí? Porque no es igual un cambio de marea cerca del Ecuador que cerca del polo. Son muy distintos, ¿sí? Entonces, todo esto se debe principalmente a esa acción gravitacional, lo que hace que esto varíe de un punto a otro en todo el planeta. ¿Y eso a qué es debido? Porque recuerden que el planeta como tal no es una esfera. Es como, o lo han escuchado quizás como un geoide, un esferoide, ¿sí? Como si fuera un huevo, algo parecido. Entonces, en el Ecuador, la Tierra está un poco más abombada que en la parte de los polos, porque la gravedad es más fuerte cercano al polo y es más débil cercano al Ecuador. Entonces esto también repercute en el movimiento de marea, ¿sí? De estas masas oceánicas o fluidos. Y no solamente en el océano, sino también en la atmósfera, porque recuerden que es un fluido. Entonces, cada uno de estos se rige básicamente bajo esa acción gravitacional. Más adelante les voy a dejar ahí bueno, es un archivo de la explicación gravitacional de esto. Está todo hecho y resuelto para que nada más ustedes lo vayan leyendo. Y cómo se relaciona también con la dichosa rotación terrestre y vinculada a esa aceleración que quizás algunos han escuchado y otros no, llamada Coriolis. ¿Sí? Si tienen dudas, ustedes me van comentando. Sí, ¿podría regresar tantito? Uh-huh. Dice el segundo párrafo que la marea sube cuando la luna está justo en la vertical de ese punto. ¿De qué punto? En el punto donde se ubique en esa parte el astro, o sea, perpendicular a esa superficie. Ok. Entonces, digamos, como tenemos la órbita de la Tierra, bueno, donde está justamente la Tierra no está totalmente vertical. Entonces, la Luna, obviamente, al pasar, es que perpendicular a esta superficie donde está pasando. Ok. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la latitud donde se encuentre, va a haber una cierta fuerza gravitacional y esto va a ser un poco diferente cercano al Ecuador o bueno en el Ecuador y un poquito más débil hasta cierto punto ya acercándose al polo, pero tiene que ver con la acción Tierra-Luna. Ok, gracias. De nada. Noto Una que pregunta. ajá. ¿Entre más cercana esté la luna, más va a aumentar la marea? Por así decirlo, podemos relacionarlo de esa manera, porque en algunos puntos, como esta comenté, cercano al polo, es más fuerte, obviamente, porque está un poquito más cerca la Luna, la Tierra, que todavía al polo. Entonces, en algunas latitudes ya cercanas al polo, digo al Ecuador, perdón, es un poco más alta esa atracción. Ok, gracias. Nada. ¿Y eso a qué se debe? Por la cercanía y sobre todo tiene que ver con esas masas de ambos astros. Entonces, lo que se ve mucho mejor es en el océano, en algunas partes, algunas latitudes cercanas al Ecuador.
Ujú. Y otra gran parte, pues tiene que ver con ese oleaje que tiene que ver con el movimiento del viento, ¿sí? Porque obviamente produce un arrastre. Entonces, el viento, como también se está en movimiento debido a la rotación de la Tierra, está moviendo la superficie del océano. Ustedes lo pueden hacer, de hecho, y lo han visto cuando toman algo caliente, ¿qué le hacen? Pues le soplan, ¿no? Entonces, como que tiene una pequeña perturbación en la superficie. Idéntico, es lo mismo, nomás que una escala más grande. Entonces, debido a esto, a la acción tanto de los vientos y la rotación terrestre, pues se generan varios movimientos internos, bueno, ya dentro del océano, las dichosas corrientes marinas, que dependen, unas son más calientes que otras tienen mayor cantidad salina, otras no, bueno, no tanto en ese transporte, y tienen franjas que las diferencian dependiendo ese grado de salinidad, y por lo tanto, por densidades, unas van a estar más abajo que otras. Un ejemplo muy sencillo, traten de combinar agua y aceite, no se puede, ¿verdad? Entonces, con eso se pueden ustedes dar cuenta. Así también actúan algunas corrientes marinas o masas de agua. Y por lo tanto, viven ciertos organismos o se desplazan de alguna manera. Exactamente es lo que está ahí mencionando, ¿no? Entonces, con base en corrientes oceánicas, sí hay varias. Unas corren cerca de los polos, otras por el Ecuador, otras por algunos océanos, unas surgen, otras como que se hunden, dependiendo también ese movimiento, obviamente, de la rotación terrestre y las densidades de esta. Entonces, ya con esto que les estoy comentando, ya se empiezan a presentar algunos patrones o como fenómenos para explicar por qué en algunos lugares, de cierta manera, como tiene la acción mar, el océano y la atmósfera, quizás sean un poco más calientes, otros más fríos. En otros mares quizás haya más seres, bueno, más vida marina de alguna manera que en otros, ¿sí? Y algunos de ellos pues viven también a diversas profundidades. Tenemos una mano levantada, profesor. A ver, como estoy en la presentación, no veo. Ajá, sí, no te preocupes. Entonces, no sé si la compañera tiene dudas. A ver si veo. A ver, voy a ver. Agarro esto. Es esta Priscila Ángeles. ¿Tienes alguna duda? Ajá, ¿alguna duda? Tal vez lo levanté sin querer. Ajá, tal vez le apachurró sin querer a lo de la manita. No, yo creo que sí, ¿no? Bueno, ¿no hay duda? No hay duda para poder proceder. No, profesor. Ok. Bueno. Entonces... Sí ven la presentación, ¿verdad? Sí, vi. Ok. Sí. Bueno. Sí. Pues vamos entonces, ya que estuvimos hablando que las corrientes marinas, el oleaje, que cómo se mueven, así de forma muy coloquial, muy común, pero vamos a preguntarnos ahora, ¿cómo se mueven estas cosas? ¿Cómo se mueve una gran masa con agua de esa manera? ¿Sí? O un fluido como tal, ¿cómo se mueve? Entonces lo que tienen ahí enfrente, no sé si algunos ya la hayan visto en mecánica de fluidos, la dichosa ecuación Navier-Stokes. No. No. ¿Nadie se las ha presentado? Es que todavía no llegamos ahí. ¿No han visto en parte de fluidos? Bueno, en una parte la llegan a ver. En física.
Exacto. Física 2, no, física 1, lo vemos, creo. Para fluidos, una gran parte ahí la ven, otra pequeña parte, bueno, un poco más abajo, en nivel medio, bajo otras presentaciones. O sea, les voy a recordar quizás Bernoulli, la ecuación de Bernoulli. ¿Alguien la recuerda? Sí. Bueno, ahí va una. La ecuación del gasto común. Algunos otros, por ejemplo, como la ecuación de la hidrostática. Todos la conocen. Sí. Esa, por ejemplo, todas las que ahorita comenté, todas las demás que vayan a ver, salen de esa expresión que ustedes tienen enfrente. O sea, toda la mecánica de fluidos, sea de gas o fluido, así para conocer los movimientos del océano o atmósfera, se rigen bajo esa cosa que tienen enfrente. Todo. De esa expresión surge todo. O es una explicación para decir, mira, cómo se mueve tu masa de fluido. Y bueno, vamos a entenderla primero. De forma muy sencilla. Lo que tienen aparte allí, en el trasfondo, para empezar, es la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. La masa por la aceleración se encuentra del lado izquierdo, donde dice masa, en la densidad en azul, y aceleración en morado. Y todas las fuerzas externas están en anaranjado. Esa es la ecuación o la segunda ley de Newton. Si yo quiero ver cómo se mueve mi masa de agua, por qué en unos lugares surge y en otros se hunde, y cómo se mueven las corrientes marinas, tengo que entender primero esta cosa. ¿De quién estoy hablando de la masa? De la masa de agua y su respectiva velocidad, que está encerrado en ese paréntesis morado. Las fuerzas externas ahora es lo que me hacen mover a esa masa con agua. Primero, aparece ese triangulito que ven allí, que le llaman gradiente, y es la diferencia de presiones, en dado caso de distintos tipos de fluido. Después aparece ya la fuerza gravitacional, y puede aparecer otra llamada para nosotros la fuerza de Coriolis o aceleración de Coriolis. ¿Por qué? Porque recuerden que la Tierra, nuestro planeta, está girando, está rotando. Por lo tanto, existe la aceleración centrífuga o centrípeta también y la aceleración de Coriolis. ¿Alguien por ahí sabe más o menos quién es o qué es Coriolis? Había escuchado que es... Bueno, vas tú. Tú me ganaste. Dale, dale. Exacto. Exactamente. Así de simple es la explicación. Efectivamente, dependiendo del hemisferio norte o sur, va a tener un desvío todos los movimientos de todos los objetos. En este caso, la masa del gas en la atmósfera, la nube, la masa del agua en el océano, todo. Si van, por ejemplo, en los viajes de avión, los aviones no trazan una línea recta. Si se percatan, nunca lo hacen. Se ven planos, sí, como recto, pero no, porque tienen que pasar, o obviamente vuelan sobre la superficie que está curvada de la Tierra. Y hay una ligera desviación debido a la rotación del planeta. Entonces, esa fuerza va integrada allí donde dice densidad por gravedad. Es otra fuerza que todavía mi masa de agua se está metiendo, ¿no? La está moviendo, la está modificando. Más propiedades de viscosidad, en dado caso que tenga la masa con agua. Entonces, si yo quiero conocer el movimiento
de mi fluido, de las corrientes marinas, más o menos de cómo se va a mover por ahí el océano, primero conozco su densidad de fluido. Después, la aceleración de esa masa. Y obviamente no la voy a tener, bueno, en dado caso, nada más en una sola dirección. Es en las 3 direcciones porque yo necesito un sistema de referencia, X, Y, Z. Y todavía que varíe en tiempo. ¿Qué es lo que ven ahí que dice aceleración en morado? ¿Qué fuerzas se les están oponiendo? La presión, gravedad combinada con aceleración de Coriolis, más algunas fuerzas internas del fluido debido a la viscosidad. Y le podemos echar más cosas, pero no hay que complicar la expresión. Con eso basta. Entonces, esta expresión como tal, Navier-Stokes, describe como tal, para fluido incompresible o compresible, todos los movimientos de estos fluidos. Todos. Entonces, si yo quiero conocer una masa dentro del océano, cómo se me mueve, cómo se desplaza, necesito meter esta cosa. ¿Sí? Entonces, otra descripción un poco más alargada, más a detalle, como lo pueden ver ahí a la derecha, aparece ahora, aquí que tienen primero, en rojo, dice continuidad. ¿Qué es lo que yo necesito también para describir esto? ¿Cómo se me desplaza el fluido? Bueno, de un punto a otro, no tengo que, o por lo menos yo lo puedo ver, que no hay pérdida de masa o de fluido, ¿cierto? Por eso dice continuidad. Que lo mismo que entra, es lo mismo que sale, de algún lado. Después, aparece ya desglosada en X, Y y Z, en las tres direcciones, parte de la ecuación de Navier-Stokes. Densidad por velocidad, por ejemplo aquí, con respecto a X, después a Y y después a Z. Y así se va con las tres. ¿Qué aparece después en esta igualdad? Como pueden notar, dice una parcial o una derivada parcial con respecto a P, o sea, la presión, el gradiente de presión en las tres direcciones. Ya después aparecen los efectos de viscosidad y se observan a quién se parecen. Eso ya lo habíamos visto en dónde. O algo parecido. En mecánica de suelos, ¿no? El dichoso tensor de deformación. Porque ahí están los tau. ¿Sí? Está el simbolito tau. Y ahí aparece todavía otra cosa por ahí que lo está dividiendo. Un número. RE. Número de Reynolds. Cuando escuchen estos números, que hay bastantes, significa que lo van a escalar. O sea, para tenerlo a una escala pues razonable con la dimensión que están manejando. Porque no es lo mismo la velocidad de un viento a cierta escala en kilómetros que todavía la velocidad de corriente en el océano. O en una tubería de su casa. Son muy diferentes los movimientos. Entonces debe de haber como que un número que al multiplicarlo lo baje o lo escale. Eso es lo que significa ese numerote que aparece allí. Y todavía abajo dice otra cosa, dice energía total. O sea, la propiedad del movimiento de esta masa en combinación con el calor que lo transporta. Entonces, lo que ven a su izquierda, que es la ecuación Navier-Stokes, todavía se complementa con la ecuación de continuidad acá arriba y la ecuación de energía total que tiene que ver con ese transporte termodinámico de calor dentro de la masa de fluido. ¿Sí? Entonces, esta ecuacióncita todavía la acompañan otras dos, continuidad y energía. ¿Sí? Todavía. Y no solamente se aplica al océano, también se aplica a lo que ven ustedes allí, a la atmósfera. Por esa razón es un poco complejo poder predecir el tiempo, por lo mismo de la complejidad de estas cosas.
Entonces, estas expresiones, primero físicamente, ¿qué significan? Es lo que hace que esa masa con agua se esté moviendo. Y ahora sí puedo entender su movimiento. ¿Por qué en algunos puntos de la Tierra se mueve más que en otros? O sale y en otras se hunde y me transporta energía. O sea que unas son más calientes y otras son regiones más frías. Y todo con base a Newton. Simplemente que cada término ya significa algo más a detalle por su estudio. ¿Preguntas hasta acá? No, No, no. Ok. Bueno, este ejemplo ahorita lo vamos a ver y ahorita voy a correr el programa para que lo vean. Si yo quisiera ver cómo se mueve mi fluido o una región del océano, tengo que, por ejemplo, poner algo como esto. En la parte izquierda ven que aparece como un cuadrado allí, ¿no? Como fuera una cubeta, por así decirlo, ¿no? Una cavidad. Está llena de fluido. Si yo quiero ver cómo se mueve, primero, esa cosa pues, tiene bordes, ¿no? O sea, fronteras, para que no se salga de ahí el fluido. Yo sé que con base a Navier-Stokes, que aparece abajo y dice ecuación 1, yo sé que se mueven bajo ese régimen. Algo que es una corriente, ¿sí? Que se está moviendo allí dentro de esa masa con agua y dependiendo de la velocidad a la que se encuentre, ¿sí? O sea, bajo qué direcciones se está tomando, X, Y o Z. Por eso aquí tienen en esta parte donde dice 1, dice U y B. Y una función que le llaman aquí corriente, pero nada más cómo se mueve. ¿Sí? Cómo se mueve esa parte del fluido. A eso más adelante, o si ya lo han visto con ecuaciones diferenciales, esos ya lo han visto me parece, pues le llaman condiciones de frontera. O sea que no se va a salir de esa parte su fluido. No va a haber transporte, no va a haber transmisión de energía. Por eso aparecen algunos puntos aquí en 0. Si yo meto esto a MATLAB, me aparece lo que ven a su derecha. Que el fluido se mueve de esta manera. Y estas son las corrientes. Cómo se están formando. Vista en plano y vista de forma tridimensional. ¿Sí? Eso pasa igual en el océano. Obviamente que tenemos que saber más cosas. Transporte de energía, cómo es la corriente que yo voy a ver o a visualizar, la cantidad de masa. Y en dado caso, si quiero que esté encerrado, o sea, bordes, por ejemplo, un golfo, un mar, una bahía, o el océano abierto como tal. Y ver esto en todas las partes del planeta, dependiendo cómo yo lo quiero visualizar. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos otras dos corridas desde otros puntos y vean cómo se mueve, cómo cambia, cómo se ve el patrón, cómo se está moviendo. Entonces, vamos a ver ahora el programa. Ponerle aquí, fin de la presentación y de Geril. Ahora. ¿Todos ven la pantalla de la presentación? Sí. Okay. Sí. Se ve más bien dicho una pantalla que dice editor, clases, arriba dice Math. Es de MATLAB. Ajá. Ese lo que están viendo es el centro de MATLAB.
Vean que aquí ¿Pero obviamente- usted hizo el programa o lo descargó de la plataforma de MATLAB? No, hay varios ejemplos y yo nomás lo modifiqué. Porque como pueden ir observando, estas ecuaciones que a veces están aquí, pues también hay que meterle ciertas condiciones, porque no es lo mismo que ustedes están viendo en la parte matemática y cómo entra esto en el código. Eso sí es diferente. Porque algunos operadores a veces no se prestan. Ujú. Porque luego también lo que llegan a subir, pues luego no aparece como tal bien. Hay que ser medio cuidadoso también para lo que bajen. Y hay que entender también lo que están viendo ahí. Entonces, bueno, para ir completando esto, obviamente lo que vieron allí en la parte visualizada de la función de corriente y después la ecuacioncita y no sé qué, pues solamente está metido en estas partes, ¿sí? Como pueden ver. Y algo de más complejidad, y eso lo vamos a ver mucho después, casi a la parte final de ese. Y cómo va pasando este loop y todo eso que vimos de esas expresiones metidas aquí, pero esto que ven se llama diferencia finita para empezar. Es un método de aproximación, método numérico, para visualizar como si estuviéramos viendo puros cuadritos, puros rectángulos, una celda, pura celda. Entonces la expresión que vieron anteriormente se mete de esta manera. Y ya lo demás es nada más para verlo bonito. Entonces si lo corro con esto que aparece aquí, dándole estos valores, vamos a ver. Todavía está corriendo hasta que termina. Para hacer las corridas. Yo creo que es un programa algo sencillo y se está tardando. ¿Algunos ya usan MATLAB? Pues lo básico. Muy, muy básico. O sea, plotear, cargar y bueno, no sé qué hayan visto de él. Pues nos lo enseñan un poquito en métodos numéricos y apenas sabemos plotear y hacer ciertas ecuaciones. Bueno, sí, por eso les digo. O sea, si es de la parte, o sea, de forma sencilla, pues no, está bien. Y solamente algunas partes, sobre todo sobre la parte del código, o sea, cuando tienen la parte matemática, para meterlo a la parte del código es un poquito diferente porque es el lenguaje del programa que estén usando. Bueno, si se ven, ya terminó. Sí, esto que aparece acá abajo sí me son advertencias. En dado caso no quieren corregirlo un poco mejor. Entonces, como pueden ver, aquí, en esta parte, vamos a rotar. Bien. No se puede apreciar esos cambios que aparecen allí. Sí. No se puede apreciar esa parte en color. Es como se está moviendo. Sí. Aquí, para parte también esta parte superficial. Cómo se genera esta superficie. Y estas otras obviamente son en plano, pues nada más son las funciones de corriente. Y aquí visualizadas en color. Esto mismo sucede
queremos ver alguna corriente marina o algo, primero debemos de ver cómo puede visualizarse esta cosa de forma circular, elíptica, como si fuera un remolino, un vórtice, dependiendo cómo lo queremos ver. Perdón, pero se muestra una imagen porque sigo viendo solamente el código. ¿No se ve la imagen? No, profe. No. Yo pensé que seguía cargando. Ahora vamos a presentar otra vez. Ahí se aquí lo separa. Ahora sí la ven. Sí. ¿Sí? Sí, pero no se mueve. ¿Está bien? Sí, está bien, porque ya terminó de hacer la corrida. Ese problema, a ver, porque vieron ahorita que corrió, pero no lo vieron cuando se visualizó. A ver, ya voy a poner otra. Ahí sí ven el código, ¿no? Sí. Sí. Vamos a ponerle algo más de viscosidad aquí, cercano a 1. Y el paso del tiempo, iteración de 100, vamos a ponerle el valor de velocidad, parte, no sé, de 1 que sea 3. Vamos y corremos. Uy. Pero ya no ven la imagen, ¿verdad? O sea, la figura que lanza. No. No. Lo que lo pone separado. Bueno, entonces solamente surge la parte final. Bueno, hay más, la verdad, dicen que ya lo andan operando por ahí. Entonces nada más pueden copiar esto, o sea, copy page, correr. Y ya. No le tienen que hacer modificación alguna. Eso deja que termine, que está corriendo, me está generando la imagen. ¿Y no nos podría compartir su código? Sí, por eso se los voy a compartir, los voy a dar. Vale. Para que lo copien nada más, que lo peguen y lo corran. Ahorita que termine. Nada más está compartiendo la página de MATLAB, ¿no? ¿Cómo? Nada más está compartiendo la ventana de MATLAB, ¿no? Sí, es lo único que creo que es lo que Esa es la razón por la que no se ve cuando corre, porque como sale en otra ventana, tendría que estar compartiendo más bien la pantalla de su escritorio completa para que se vea cuando sale el foco. Ok, a ver, déjenme lo hablo entonces. Vamos a ponerle. Dejemos de compartir. Entonces, pantalla completa. Ajá, el escritorio, o sea, su escritorio, cómo se ve su escritorio, pero obviamente solamente dice la parte de MATLAB y cuando se genere, como va a salir dentro de su escritorio, se tendría que ver la corrida también. A ver. Espero. Espero que sí. Ya ven el escritorio todos, ¿no? Sí, bueno, yo lo veo. Sí. Ahora ven el escritorio de MATLAB. Sí. Perfecto, entonces voy a correr. Vamos a ver qué sale. Ah, sí, ¿ya lo ven? Sí, Ahora sí ya se está viendo, vean, está corriendo todavía. Y cómo se apreciaron cómo se movió. No, está de forma dinámica. Todavía no termina. Hay que esperar.
Hay que esperar un poco a que termine. Es un poco, yo creo que es un código sencillo y está tardando. También si quieren descargar varias cosas que aparecen en MATLAB, pero también deben de corresponder a la edición del programa, porque hay algunas funciones que no tienen MATLAB anteriores. La MATLAB, por ejemplo, que yo tengo es el 2020, es el 2020, es el actual. Entonces ya tiene algunas otras, pues, subrutinas o algunas funciones que ayudan mucho a completar algún otro programa. Nada más eso chequen. Y cambien en dado caso el código dependiendo su configuración de su programa. Ya terminó. Entonces, si ven cómo generó estas funciones de corriente que ven acá arriba, cómo se aprecia, es de forma muy circular. Y aquí pues, la podemos ver en forma tridimensional nada más. Cómo se aprecia aquí un poquito este movimiento de esta, como si fuera una corriente. Y aquí en la parte izquierda, la superficie también. Y cómo se puede observar. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera conocer una parte en algún, les digo, golfo, bahía o mar que está cerrado prácticamente, puedo hacer algo parecido y conocer los movimientos de corriente dentro de esa parte del mar, ¿no? O del océano, que es algo muy parecido que se hace. Obviamente, con un programa más complejo, con más cosas, ¿sí? Mucho más cosas matemáticas que se le mete al programa para que logre observar lo más real posible. ¿Sí? ¿Cómo ven? Bien. ¿No hubo dudas hasta acá? No, profe. No. Bien. Yo sí tengo una. ¿Cuál? Se supone que esta nos muestra el desplazamiento, ¿no? Del fluido, de una parte de fluido. Sí. Entonces las partes azules que nos muestra el tridimensional vendría siendo ¿qué? Como las más lentas o las más profundas dentro de esa cavidad. Y ya los colores amarillos, anaranjados, ya son los, de cierta manera, un poquito más, más rápidos, cercanos al contorno de ese cuadrado, ¿no? O de esa cavidad que estamos ahí visualizando. Y entonces sigue la dirección que mostró la animación en un principio. Sí. Ok. Porque también, como les digo, las corrientes marinas, bueno, entonces yo cómo puedo visualizar una corriente marina. ¿Qué funciones conozco? Una función circular, una función elíptica, una función parabólica, una función trigonométrica. Entonces, tengo que ver cómo, por ejemplo, modelar esa cosa, una corriente marina que se asemeje a algo como, no sé, una parábola, un círculo, una elipse, dentro de ese fluido. Eso es lo que están viendo en la parte superior, una función de corriente, que más o menos se acerca a la corriente marina.